Tomemos, por ejemplo, a los hombres y mujeres que toman la decisión de ir a las misiones. ¿Y cuál es ese ejemplo? El ejemplo es a no callar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a tener claro siempre de que la palabra de Dios tiene mucho poder. La palabra de Dios tiene tanto poder que puede traspasar fronteras, derribar barreras, muros que quieran impedir de que la obra de Dios siga avanzando y que quieran impedir de que el evangelio siga como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Así que la invitación es a que no nos quedemos callados, que compartamos la poderosa palabra de Dios con una persona, con un compañero en el trabajo, con un mismo familiar, con alguien que nos encontremos. Quizás ese alguien no nos acepte la palabra, pero a lo mejor haya otra persona a un lado escuchando y le quede sembrado esa semilla del evangelio. ¿A qué se enfrenta un misionero? En esta oportunidad quiero dar gracias a Dios por poder compartir un nuevo capítulo acerca de Hasta lo último de la tierra. Recuerden que es el libro publicado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y pues en esta oportunidad vamos a hablar en a qué se enfrenta un misionero y bueno, el país que sigue a continuación es el país de Costa Rica. Y inicia diciendo que un 17 de mayo del 1994, el llamado a las misiones vivió en el corazón del hermano Marcos Pavón desde que él era muy joven. Fue tomado bajo el tutelaje del pastor René Galvis en la Iglesia Central de Bogotá. Por 3 años estuvo bajo su administración hasta que fue posesionado en el sector de la Camelia, en la misma ciudad. Su estancia allí fue de 6 años para luego administrar por 5 años en Bosa, Palestina, un municipio anexo a la ciudad de Bogotá. La llamada sorpresiva del presidente de la IPU, el hermano Reinel Galvis, un 3 de noviembre del 1993, pues dejó al hermano Marcos esa noche sin poder conciliar el sueño. ¿Cuál sería el contenido de esta llamada? Pues dice que el presidente le había notificado que el consistorio de ancianos habían pensado en él para que fuera el misionero para el país de Costa Rica. Los Pavón Pérez emprendieron su rumbo a tierras ticas, como le suelen llamar a todos los costarricenses, y compartieron el viaje con el entonces director de misiones extranjeras, el hermano Octavio Valencia. En el avión, Marcos, preocupado por la posesión, se le acercó al hermano Valencia para preguntarle sobre el cómo y dónde. Y así lo narró el hermano Marcos Pavón. Hermano Octavio, ¿cuándo me posesionará y en dónde? El hermano Octavio sonrió y dijo, Marcos, mañana o si Dios quiere, y lo haremos en un parque de la ciudad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, y es de que los parques han sido de gran importancia en el desarrollo del evangelio, en el desarrollo de la iglesia en Colombia y en el desarrollo de las misiones. Porque yo recuerdo desde que era un niño de que uno escuchaba hablar a los hombres que iniciaron la obra en Colombia, que rompieron la obra en municipios, en veredas, en pueblos y ciudades, que por lo regular esta palabra, este evangelio, estas buenas nuevas, esta noticia de salvación se empezó a compartir fue desde los parques, ya que no solamente los parques han sido testigos y escenarios de discursos políticos,
o quizás de escenarios para conciertos de la música secular del mundo, sino que también hay parques que han sido testigos de ese primer mensaje de salvación y de vida eterna. A Costa Rica llegaron un 17 de mayo de 1994, mi hermano Marcos Pavón, su esposa Laverni Pérez y sus hijos, John Anderson, Marcos David y Laverni Andrea. Con la nostalgia a flor de piel, pues atrás quedaban sus conocidos, las congregaciones que administraban, su cultura y sus costumbres. La primera familia misionera para Costa Rica había aterrizado en el aeropuerto Juan Santa María. Marcos, comprometido con su nueva responsabilidad misional, no esperó para salir del aeropuerto para comenzar su obra de evangelística, sin importar lo atareados que podían estar con el equipaje, comenzó a repartir tratados por todo el aeropuerto. Y en a qué se enfrenta un misionero, también es importante pensar en lo que se enfrenta la esposa del misionero, en lo que se enfrentan los hijos del misionero. En este caso, nuestro hermano Marcos, pues tenía 3 hijos cuando inició el camino y la ruta de las misiones hacia Costa Rica. Es importante pensar en que no es nada fácil para los niños o para los hijos o los adolescentes, o así sean jóvenes, el que hoy estén en un colegio, en una escuela, el que hoy estén con una cierta cantidad de amigos, pero que a los 2, 3 días después estén totalmente en un sitio donde son forasteros, donde no son conocidos por nadie, y eso es algo que pues de verdad invade los sentimientos y embarga de nostalgia a las personas, inclusive a los adultos, entonces cuanto más a los niños. Y es algo a lo que se tienen que enfrentar todas las familias misioneras, inclusive a lo que se tienen que enfrentar también las familias pastorales. Dice que la primera familia misionera para Costa Rica eh, había aterrizado, como ya lo dije, en el aeropuerto Juan Santa María. Al día siguiente de su llegada, Marcos emprendió la búsqueda de un lugar donde vivir, y fue hasta el día después que el Señor les proveyó un lugar al que llamarían hogar. Ya instalados, fueron posesionados en un momento muy íntimo. El hermano Octavio impuso sus manos y los encomendó al Señor de la mies, para que se cumplieran la misión por lo cual habían sido enviados, y que era establecer la iglesia en Costa Rica. Un nuevo comienzo. Pues en este nuevo comienzo, el hermano Marcos tuvo que desaprender para volver a aprender. Los 14 años de pastor en Colombia en la obra misionera eran igual meses de experiencia. Y así lo relató él. Dice, algunas veces sentí que mi esposa lloraba mucho en el culto y eso me alegraba, porque yo decía, oh, está haciendo, está sintiendo la presencia de Dios. Con el tiempo me confesó que lloraba de la tristeza y de la soledad que sentía. No fue nada fácil para mí hacer esos cultos. No estaba acostumbrado a una congregación donde solo era mi familia, pero aquí entraba a funcionar el proceso de Dios para nosotros, que sería un nuevo comienzo. En la historia relata de que ellos empezaron a hacer los primeros cultos solo con el círculo familiar, o sea, las hermanas Taverne, sus hijos, y lo hicieron por un periodo siempre largo y lo hacían siempre en la sala de la casa o en el salón de la casa. Y tengamos en cuenta de que nuestro hermano pues ya había sido pastor en iglesias en Colombia, en Bogotá, donde ya pues iba acostumbrado a ver un número de personas, a atender una cierta cantidad de familias, a ver el mover del Espíritu Santo en los cultos, en las escuelas dominicales, y pasar de esto a tener cero cristianos,
cero amigos en una reunión, pues eso tuvo que haber sido también un momento difícil para él. Dice, una nueva realidad llamada misiones. Al no tener una iglesia que administrar o unos hermanos que visitar, Marcos tomó la decisión de salir por las calles de San José con su Biblia en la mano y la guía del Espíritu Santo. Por las mañanas, antes de que llegara la tarde, con los torrenciales aguaceros típicos de Costa Rica, iba casa por casa, puerta a puerta, predicando. El método no mostraba muchos resultados. Siempre iba solo, su esposa no podía acompañarlo, pues tenía que estar con sus hijos en casa. Hacer el trabajo solo le generaba una tristeza y una soledad para nada agradable. Dice nuestro hermano Marcos, más de una vez mis lágrimas rodaron porque deseaba al menos una persona que me acompañara al tocar una puerta para evangelizar. Hasta que muchas veces salí con mi hijo mayor, quien para aquel entonces no alcanzaba a cumplir los 6 años. Él me decía, papi, papi, yo toco la puerta, entrego el tratado, pero tú hablas. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, que nuestro hermano Marcos Pavón, en la década de los 90, cuando su hijo John Anderson era tan solo un niño, creo que de 5 o 6 años, pienso yo, ¿no? Pienso yo que nuestro hermano Marcos jamás se iba a llegar a imaginar que ese niño que le acompañaba, tocando las puertas, repartiendo un tratado, años después, él mismo le enviaría a las misiones al país de Austria. Hoy por hoy contamos con un misionero en Austria que ha ido allí a predicar el Evangelio, que ha ido allí también a llevar las buenas nuevas de salvación, en compañía de su esposa ya y de sus hijos. Pero volvemos aquí al pasado y es de que, qué hermoso ver de que un hombre con su ejemplo, quizás él en esa época no lo notaba, pero detrás de él iba un niño siguiendo sus pasos, tal vez poniendo sus pasos en las huellas que iba dejando su padre. Y he estado yo meditando mucho en este relato, en este testimonio, y es de ver de que yo me traslado mi imaginación, de ver la angustia de nuestro hermano Marcos, quizás por no ver el resultado de la evangelización, de la predicación, porque a veces pues los predicadores queremos ver un resultado instantáneo, pero las cosas con Dios no son instantáneas, todo tiene un proceso. Pero en ese proceso iba un niño acompañándole iba un niño ahí apoyándole en el proceso. Y años después entonces encontramos el fruto de ese ejemplo, de esa enseñanza y de ese acompañamiento. ¿Qué iba a saber John Anderson también de que estaba haciendo pasitos? Para luego, años después, que Dios lo estaba capacitando y entrenando para que luego, años después, también fuese y llevara el Evangelio al país de Austria. Dice que en ese tiempo de evangelización y de tocar las puertas de los barrios se recogieron muchos datos, personas que aseguraban que irían el siguiente domingo al culto y eso llenaba de ilusión al joven misionero y a su pequeño hijo, pero simplemente se quedaban en eso, en una ilusión y no más. Era tanta la ansiedad de que alguien fuera al culto que un domingo, Papo, como le llamaban al hijo mayor de los Pavón, el fiel escudero del misionero, hizo un acto que marcó la vida de sus padres para siempre. De un momento para otro nuestro hijo desapareció de la casa y no supimos a dónde había ido.
Lo buscamos y lo hallamos en una casa vecina, invitando a don Gerardo para que viniera al culto. Nosotros escuchamos cuando le decía a don Gerardo, venga al culto, acompáñenos porque mis padres están muy tristes, pues nadie viene. Aunque el niño le insistía mucho a don Gerardo, nunca vino. Pero con esta experiencia nos dimos cuenta que nuestro hijo percibía nuestra angustia y el anhelo de ver un alma en nuestros cultos. Luego sigue diciendo la extraña obra de Dios. En la extraña obra de Dios dice que los días pasaban y la sala del templo tenía la misma cantidad de creyentes, hijos y su esposa. Los días seguían su curso de la misma manera. Marcos salía por la mañana a buscar almas por las calles como un pescador sale a pescar en alta mar, hasta que un día, cuando el sol estaba en su máximo esplendor, se encaminó a predicarle a muchas personas. Luego se enfocó en predicarle a solo uno, con la esperanza de que éste estuviera en el culto del próximo domingo. Marcos contó ese momento así. Cerré la puerta de mi casa. Apenas había dado unos 10 pasos, me encontré a un anciano de unos 70 años aproximadamente. Su pelo totalmente cano, tenía unas cejas, unas cajas en su mano y estaba parado debajo del arbusto esperando que le abrieran la puerta de la casa contigua a la de nosotros. Me acerqué y amablemente le saludé. Después de una corta charla, el misionero sintió la necesidad de continuar la plática en su casa, todo con el fin de continuar hablando de Cristo. A medida que Marcos hablaba del plan de salvación, los ojos de aquel anciano brotaban lágrimas. La palabra estaba haciendo un efecto en aquel desconocido que vendía cajas. Un sentimiento de felicidad invadió la mente de Marcos y pensó, gloria a Dios, tengo el primero, amén. Ya con el tiempo avanzando, el misionero decidió orar por el Señor, no sin antes comprometerlo a ir al culto del domingo. Él le aseguró que ahí estaría, pero Marcos, cansado de coleccionar desilusiones, le preguntó por su dirección. El anzuelo había sido lanzado. El anciano le dio su dirección, pero a decir verdad, Marcos no se ubicaba muy bien en la ciudad, por lo que decidió colocarse las cajas al hombro y acompañar al anciano hasta su vivienda. A 2 metros de la casa del anciano le indicó frente de la puerta. Marcos guardó la estructura y el color de esa en su retina. Seguido concretaron una cita el viernes de esa misma semana a las 10 en punto. El día de la cita acordada llegó. Dice nuestro hermano Marcos Pavón, relata, ese viernes llegué allí a las 10 en punto. Toqué su puerta, pero nadie me abrió. Probé tocar otra vez y fue inútil. La puerta nunca se abrió. Sentí gran tristeza y pensé que el anciano se había burlado de mí. De pronto se abrió una ventana de una casa vecina. Una anciana de 83 años de nombre María Eugenia, con tono suave, me dijo, joven, ¿a quién busca? Al ancianito que vive en esta casa. Le señalé la puerta. Pero joven, es que en esa casa no vive nadie. Hace 2 meses ya. Yo no he visto a ningún anciano, me respondió la anciana. El anciano que Marcos había acompañado hasta la puerta de su casa nunca más lo volvió a ver. Una situación extraña, pero sirvió para que María Eugenia abriera las puertas de su casa y de su corazón para escuchar lo que el joven misionero tenía para decir. Mientras hablaban de Jesús, Wilmer, el nieto de la mujer, escuchó a la distancia la conversación. La comezón por seguir escuchando lo llevó a interrumpir la conversación y casi que le rogaba a Pavón para que le hablara del Dios del cual estaba escuchando. Marcos regresó contento a la casa. Entendió que ese viejito no era más
que el canal que Dios había mandado para que se predicara en la casa de María Eugenia y de Wilmer. En cuanto a cómo se inició el grupo de primeros convertidos, Marcos relató lo siguiente. En la calle a la que me llevó el ancianito diciéndome que allí vivía, comencé a hacer un trabajo evangelístico puerta a puerta. Para la gloria de Dios, puedo decir que bauticé como 6 familias completas, también por la calle posterior a otras familias más. Creo que este anciano me llevó donde la mies estaba cayendo y Dios nos permitió recoger este precioso fruto. Desde luego, esa calle para nosotros es ahora la calle Pentecostal. En cuanto al anciano, nunca supe de quién se trataba. Jamás volví a verlo y nunca volví a la casa donde él me dijo. Por lo tanto, creo que el trabajo es extraño, pero fue la manera de Dios de mostrarme una senda donde vería las primeras almas costarricenses arrepentidas a los pies de Jesucristo. La extraña obra de Dios. Y a lo largo y ancho de la historia del Evangelio, sabemos de que Dios no solamente en el Antiguo Testamento usó teofanías o diferentes manifestaciones, sino que también ahora en la historia de la iglesia hemos escuchado cantidad de testimonios donde Dios ha usado alguna manera o algún método para respaldar, para apoyar a los hombres y mujeres que se han empeñado o han decidido ofrendar sus vidas a la predicación de la palabra de Dios, a la predicación del Evangelio. Cierro diciendo con esto que dice frutos en la calle Pentecostal. Marcos intensificó el trabajo de la calle Pentecostal, lo que hizo que naciera una nueva necesidad, otro lugar donde hacer los cultos. Es ahí donde Dios aparejó una casa más grande con un patio en el cual se adecuó para la asistencia en los cultos que ya alcanzaban hasta 15 personas, fruto del evangelismo puerta a puerta en la calle Pentecostal. En una de esas incursiones de Marcos a la famosa calle, tuvo una experiencia que al principio le causó desánimo, pero que más adelante serviría para que los primeros frutos llegaran. En una de las casas a las que diariamente iba a evangelizar, se encontró a un señor que se veía interesado en escuchar sobre el evangelio, pero el hombre de nombre Alcides lo había escuchado para burlarse de la fe del misionero y hacerle chistes de doble sentido. Una derrota seguro. Llegó a pensar Marcos, ya que el tiempo que había invertido ahí lo hubiera invertido en alguien más que si estuviera en intención de escuchar el mensaje. Más adelante, Marcos se topó con una señora que apenas lo vio, lo reconoció. La mujer había escuchado cómo el misionero le predicaba a Alcides y desde ese día quedó con la inquietud de oír sobre Jesús. Su nombre era Lucy. Vendía lotería por las calles de San José y fue el instrumento que Dios utilizó para que los primeros ticos se bautizaran. Y del encuentro con Lucy, Pavón relató lo siguiente: yo creí que perdí el tiempo con Alcides, cuando en ese mismo momento el Espíritu Santo estaba trabajando con Lucy y su familia, con la de Humberto Gutiérrez y la de Humberto Valverde, familias que yo nunca evangelicé, no los conocía y Dios los trajo. De ese grupo de personas bauticé a los primeros 3 hermanos costarricenses en el nombre de Jesús: a Humberto Gutiérrez, su esposa Dora y a su hermana José Luis. Además, Humberto Gutiérrez se convirtió en el primer pastor de nuestra iglesia en Costa Rica. Y a partir de ahí, pues la expansión llegó para la obra misionera en Costa Rica y pues ya más adelante estaremos hablando del próximo destino que tuvo nuestro hermano Marcos Pavón, que fue a tierras europeas, al país de España. Quiero cerrar haciendo énfasis en algo.
y es en el poder que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho poder y es la palabra de Dios la que hace la obra. Es como en la parábola del sembrador, se riega la semilla, sin importar en qué tierra caiga la semilla. Aquí nuestro hermano Marcos quizás pensó que había perdido el tiempo con un hombre, pero resulta de que mientras hablaba con este hombre había una mujer escuchando y el poder de la palabra pues traspasó fronteras y hizo efecto en la vida de esta mujer, por lo cual pues Dios a través de su Espíritu Santo la usó para que más familias llegaran a los pies del Maestro, se arrepintieran, reconocieran a Jesús como su único y suficiente Salvador y emprendieran el camino hacia la vida eterna. Del resultado de esa predicación, de esa palabra, pues de ahí nació el primer pastor costarricense. Así que la invitación es a que tomemos, por ejemplo, a los hombres y mujeres que toman la decisión de ir a las misiones. ¿Y cuál es ese ejemplo? El ejemplo es a no callar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y a tener claro siempre de que la palabra de Dios tiene mucho poder. La palabra de Dios tiene tanto poder que puede traspasar fronteras, derribar barreras, muros que quieran impedir de que la obra de Dios siga avanzando y que quieran impedir de que el evangelio siga como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Así que la invitación es a que no nos quedemos callados, que compartamos la poderosa palabra de Dios con una persona, con un compañero en el trabajo, con un mismo familiar, con alguien que nos encontremos. Quizás ese alguien no nos acepte la palabra, pero a lo mejor haya otra persona a un lado escuchando y le quede sembrado esa semilla del evangelio. Y recuerda que en las abreviaturas también habla Dios.